Así que solamente dígame, hermanos, pues sí, estamos bien. Amén. ¿Estamos? Amén. Le agradecería eso, hermano. ¿Está bien? Bien, hermanos. Fíjense que el 23 de octubre de 1844, Hiram Edson estaba cruzando el campo de maíz para reunirse en oración con otros desconsolados adventistas. Había pasado toda la noche en oración buscando respuesta al chasco que había tenido, porque Jesús no había venido de acuerdo a lo que él entendía era la venida, la fecha de la venida de Jesús. Toda la noche con otros hermanos estuvieron orando y estudiando la palabra, buscando la palabra. Y le pareció ver en un momento, se detuvo allí en aquel campo de maíz, muy cerca de acá, por cierto, hermanos, y vio en ese cielo abierto allí a Jesús pasar del lugar santo del santuario celestial al lugar santísimo del templo, de ese templo celestial. Elena de White tuvo una visión más extensa casi antes de finalizar el año. Esto fue en octubre, y a ella se le mostraba cómo el pueblo de Dios iba a sobrevivir, ese remanente fiel iba a sobrevivir, ¿no?, hasta la segunda venida de Cristo. No podemos pasar por alto las características que se le dio a Elena de White en esa visión con respecto a la única interpretación del chasco que resistiría la prueba del tiempo, porque surgieron muchas explicaciones por qué Cristo no había venido. Miller pensó y dijo: lo que nos equivocamos es la fecha, y siguió poniendo fechas. Pero esa joven adolescente de 17 años, solo 17 años tenía, tuvo que entrar de lleno a la batalla de la fe desde tan joven. Como ella misma lo dijo allí en Primeros Escritos, página 14. He procurado traer un buen informe y algunos racimos de Canaán, por lo cual muchos quisieran apedrearme. Yo declaro, hermanos y hermanas en el Señor, que es una buena tierra y bien podemos subir y tomar posesión de ella. ¿Con qué fe hablaba alguien que Dios le había dado el privilegio de ver qué es lo que estaba sucediendo en el cielo? Y ella tuvo una visión. En su primera visión vio que el pueblo adventista caminaba sobre un sendero recto y angosto, muy por encima del mundo. Y Jesús iba adelante guiando a este pueblo que lo seguía. Y ella dice: en el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una luz brillante, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esa luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Amén. ¡Qué tremenda visión! Ahora, ¿en qué consistió el clamor de medianoche? ¿Por qué el ángel le habló del clamor de medianoche? ¿Qué le quiso decir? Vamos a ir a Mateo, capítulo 25, verso 6. Mateo 25, verso 6. Aquí dice así, Mateo 25, 6. Y está hablando de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se recuerdan la historia de las 10 vírgenes? Había 5 prudentes que guardaron aceite y 5 insensatas que no guardaron aceite. Llegó el momento de la boda y los que tenían aceite, su lámpara ardía, pudieron entrar, y las otras dijeron: vamos a buscar aceite. Pero cuando volvieron, la puerta de la boda, de la ceremonia de boda, ¿qué pasó? Se cerró y se quedaron afuera. No pudieron entrar a las bodas del Cordero. Entonces aquí dice el verso 6: y a la medianoche fue oído ¿qué dice? Un clamor. Un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Los mileritas se habían preparado para recibir al esposo. He aquí Jesús viene, prepárense para recibirlo. Pero ¿qué pasó con el esposo? ¿Llegó? No llegó el esposo.
con el anuncio de la segunda venida de Cristo para el 22 de octubre de 1844, en conexión con el solemne mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8, rapidito, vamos a ver muchos pasajes hoy. Así que les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano, ¿no es cierto? ¿Ya? Apocalipsis 14:8 dice: y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Dice: el fin del mundo, Babilonia cayó, y hay que predicar. Y eso comenzó a predicarse en el verano de 1844, recuerda que el chasco fue en octubre. Los que se estaban durmiendo porque su Señor no vino en 1843, porque habían puesto primero la fecha de 1843 y el Señor no vino. Después pusieron la fecha en la primavera de 1844, el Señor no vino. Pero entonces se despertaron con el clamor de medianoche, que provino cuando se descubrió que la fecha correcta del cumplimiento de Daniel 8:14 correspondía al otoño de 1844. Y siendo que la profecía que anunciaba la muerte del Hijo de Dios había caído en la Pascua, o sea, en la primavera, y ese evento tuvo lugar a la mitad de la semana, en Daniel 9:27 vemos esa información, entonces el punto de partida, así como el punto de llegada de la profecía a los 2300 años, debía corresponder al otoño, más definitivamente la fecha que debía caer el día de la expiación, que correspondiera al año 1844, cuando el santuario era purificado. Porque eso dice la profecía de Daniel 8:14. ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 de tarde y mañana que el santuario será purificado. Y miles se unieron a ese clamor de medianoche. En tan corto tiempo, hermanos, este mensaje de que Cristo venía se proclamó prácticamente por todo el mundo. En Europa los niños eran predicadores. Lo que se experimentó, ese revivamiento fue maravilloso. Aquí se hacían camp meeting, reuniones campestres por todo New England y por Estados Unidos. Había lugares que había más de 100.000 personas que se reunían a la predicación de este mensaje maravilloso. La gente dice: Cristo viene. Y entonces estaba el concepto del clamor de medianoche. El esposo viene, el esposo viene, el esposo llega. Y dicen ellos: llegó 1844 y la puerta se cerró. Y entonces se cerró la puerta. ¿Pero qué puerta se cerró? Los que estudiaron el santuario se dan cuenta que el santuario tenía dos puertas. La puerta que daba, la primera puerta que daba o velo, que daba al lugar santo, y la segunda puerta que daba al lugar santísimo. Es cierto, se había cerrado una puerta ahora, pero se había abierto otra puerta. Así que esa luz potente que se estaba viendo estaba guiando al pueblo precisamente al santuario celestial, y se lo estaba llevando a la puerta que se había abierto ahora, que era la puerta del lugar santísimo del santuario celestial, para que el pueblo de Dios no tropezara. Esa luz era para que el pueblo de Dios no tropezara y pudiera llegar sin problemas al final de la historia de este mundo. Ahora, ¿qué pasaría con aquellos que abandonaran la confianza o perdieran la confianza? La experiencia vivida bajo la luz de esos mensajes que dieron pie o que compartieron de 1844. Miren lo que dice Ellen White: se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista al blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo del mundo sombrío y perverso. Primeros Escritos, página 15. Notemos que la luz brillaba a todo lo largo del sendero. Pero aquellos que no tuvieron confianza para seguir a Jesús desde el lugar santo al lugar santísimo, ¿qué les pasó? Perdieron el rumbo y volvieron hacia atrás. El llamado a salir de Babilonia y abandonar a las otras iglesias para unirse al remanente, a un cuerpo separado e independiente de las demás iglesias, debía continuar. El llamado a mirar hacia arriba para ver toda la obra que se llevaba a cabo ahora en el lugar santísimo
Santísimo también debía continuar. El anuncio entonces que la puerta se cerró en 1844 para los que voluntariamente no quisieron entrar, ahora la única puerta que estaba abierta no debía cesar en absoluto. Todo el cúmulo de profecías que se habían cumplido a través de los años y a través de la historia, y su énfasis en poder explicar las profecías apocalípticas desde la perspectiva historicista, debía continuar ejerciendo su poder para poder sostener al pueblo y al cuerpo de fieles, cuya mirada se centraba en el regreso del Cordero a la ceremonia de bodas de su casamiento con la Nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis 14:7, habría un momento de la historia, ¿no?, allí al final, en el tiempo del fin, que nos dice Apocalipsis 14:7, en que se proclamaría al mundo, ¿qué noticia? La hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Y esa hora de juicio, hermanos, está aquí. Mucha gente pregunta, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Estamos viviendo precisamente en las horas finales de este mundo. Precisamente es hora que podamos poner atención, nuestros oídos, estar atentos a ese llamado. Porque hay 3 mensajes finales de amonestación al mundo. Los mileristas habían proclamado que Cristo vendría en 1844 y en eso habían incluido la parábola de las 10 vírgenes. Y en esa parábola decíamos que se abre la puerta para que el esposo entre a la ceremonia de bodas con 5 vírgenes prudentes preparadas para ese evento. Pero luego vienen 5 vírgenes insensatas que trataron de entrar, pero no pudieron porque la puerta se había cerrado. Y algunos dijeron, bueno, si se cerró la puerta quiere decir que en 1844 ya no hay más gracia, ya nadie más se puede salvar. El que estuvo en ese momento creyendo en Jesús se salvó, y el que no creyó, ¿qué pasó? Se perdió, dijo, la puerta se cerró. Pero otros dicen, no, estamos interpretando mal. Eso no es así. Y en febrero de 1845, Helena Gold Harmon de White vio a Jesús cerrar la puerta del lugar santo en el santuario celestial, pero abrir la puerta del lugar santísimo, a donde Jesús se dirigió para culminar, para terminar su obra de intercesión. Era en ese lugar que Jesús iba a recibir el reino. Y entonces volvería por su pueblo, que aún lo aguardaba aquí en la tierra. Por eso, fijémonos, vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Y escribe, dice 3:7, Apocalipsis 3:7. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene, ¿qué tiene? La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tiene un poco, etcétera, de tu fuerza. Jesús está hablando que ¿quién es el que abre y cierra el cielo? Pedro, San Pedro. Jesús. No, es Jesús el que abre y cierra el cielo. ¿De qué puerta está hablando Jesús? Justamente cuando Jesús termina la intercesión en el lugar santo, abre otra puerta con la llave que Él tiene. Abre la puerta del lugar santísimo para la última obra de intercesión. Y ahí Jesús seguiría. Entonces aquellos que voluntariamente rechazasen el mensaje de la puerta abierta, aquellos que rechazasen el mensaje de entrar con Jesús por esa nueva puerta que se abría, que era del lugar santísimo del santuario celestial, con todo lo que eso involucraba, ahora ¿cómo quedaba esa puerta para ellos? Para los que seguían a Jesús abierta, y los que lo negaban voluntariamente, ¿cómo quedaba? Cerrada al lugar santo, porque Jesús ya no estaba más allí, sino que Jesús ahora está ¿dónde? En el lugar santísimo. Hermanos, el negarse a entrar por esa puerta abierta que Jesús abrió, esa negación voluntaria
les impidió conocer todo un cúmulo de verdades que debía emanar de esa puerta abierta y los conduciría a la perdición eterna. Qué triste, hermanos. El mundo protestante se negó a entrar por esa puerta cuando Jesús los invitó en 1844. Porque cuando se entró por la puerta dijeron, pero si esta es la puerta del juicio. Jesús comenzó el juicio en 1844 para decidir quién va a ser resucitado y quién no. Si entonces en 1844 recién Jesús empezó el juicio para ver quién va a ser resucitado y quién no, quiere decir que los muertos no están en el cielo. Por lo tanto, el alma no es inmortal. Y así se descubrió la inmortalidad, que el alma no es inmortal. Y así nos previene a nosotros ser engañados por el espiritismo, de que los muertos caminan y andan por ahí dando vuelta, que no hay que hacerle misa a los muertos, que no hay que rogar por los muertos. Y cuando se entró al lugar santísimo se encontró que estaba el arca, y dentro del arca están los 10 mandamientos, y están los 10 mandamientos también incluye el cuarto, y el cuarto es el sábado. Quiere decir entonces que también el sábado está vigente. Y así una tras otra las verdades empezaron a ser descubiertas cuando se siguió a Jesús al lugar santísimo. Hermanos, ¿saben que pasó lo mismo en el primer siglo con el primer chasco? Porque fue un chasco tremendo aquellos que esperaban al esposo, porque ellos pensaban, ¿verdad?, que Jesús iba a venir a purificar la tierra. Y la confusión fue que el santuario que Jesús iba a purificar no era la tierra, porque había una idea equivocada en aquella época que se creía que la tierra era el santuario. Y entonces dijeron, bueno, si Jesús va a purificar el santuario, quiere decir que viene a purificar la tierra con fuego. Así que lo que quiere decir esto es que Jesús viene. Y se equivocaron en el evento, porque Jesús iba a purificar, pero no la tierra, sino lo que iba a purificar era el santuario del cielo, porque comenzaba la hora de juicio. Un chasco tremendo para estos hermanos. Pero también en el primer siglo. La puerta de la gracia, la puerta de los símbolos y sombras del ritual del antiguo templo terrenal, se había cerrado entonces para los judíos, que se negaron a entrar por la puerta que el Señor había abierto en el santuario del cielo. En el primer siglo, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, allí en el año 31, se cerró la puerta para los judíos, porque Jesús abrió la puerta del verdadero templo del cielo y los invitó a entrar a ellos también. Pero aquellos que se negaron a seguir a Jesús, a acompañarlo a ese lugar santo por fe del santuario celestial, también ellos se perdió. Dice lo siguiente, Conflicto de los Siglos, página 481 y 482. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos, que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Tengamos cuidado, hermanos, de no abrazar el engaño. Nos podemos enamorar de él y perder a Cristo. Por eso Dios nos hace un llamado múltiple que Dios está extendiendo a su pueblo del tiempo del fin. Y allí en Apocalipsis, capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente: después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esta. Se percibe una vez que se entra aquí que Dios quiere mostrar, que dice un montón de cosas. Dice: yo te quiero enseñar, yo te quiero mostrar un montón de cosas que iban a pasar después de esta, después de cuáles, después del chasco. Después que sale del lugar santo, pasamos al lugar santo, al lugar santísimo, te quiero enseñar lo que va a pasar. Te quiero mostrar un montón de cosas aquí que necesitas saber. ¿A quiénes? A los herederos de ese chasco. ¿Por qué? Para que eso se proclamara al mundo. Por eso dice, después de esto, mire, ¿después de qué? De lo que venimos al capítulo 3, tenemos allí que tenemos las iglesias. Vemos a Jesús, del capítulo 1 al 3 de Apocalipsis, Jesús paseándose entre los candelabros. ¿Y los candelabros en qué lugar del santuario se encontraban? Lugar santo. Entonces dice, después de esto,
Después de salir del lugar santo, te voy a mostrar estas cosas. Y vio la puerta abierta. Dice, vi una puerta abierta. ¿Cuál es? Si la del lugar santo se cierra, ¿cuál es la que se abre? La del Santísimo. ¿Ya? Y le dice, sube acá. Y esa voz de trompeta, la primera vez que lo escucha Juan, es precisamente cuando lo ve a Jesús rodeado de los candelabros. Y ahora escucha esa misma voz, pero llamándolo a subir más alto, que le dice, sube acá. ¿Por qué? Al cuarto del trono de Dios. 2 veces le dice Jesús que lo que va a ver dentro de la puerta del lugar santísimo iba a tener lugar después de lo que había sucedido anteriormente en la primera visión, la de los candelabros. Y esas muestras fueron confirmadas por la arqueología. Decía que el arqueólogo Rich Mayer estuvo excavando por más de 20 años allí en Jerusalén, y él encontró que el lugar santísimo del templo de Salomón era más alto, unos 6 pies más alto que el lugar santo. Generalmente vemos las imágenes del santuario y vemos siempre que está todo al mismo nivel. No, sino el lugar santísimo estaba más elevado porque representa el trono de Dios. ¿Ya? Por eso en Isaías, por ejemplo, Isaías 6.1, fíjense lo que dice Isaías. Isaías 6.1. Dice, del año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Porque él lo ve y lo ve que está ¿dónde? En el lugar santísimo. En un trono alto y sublime. Fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17:12. Dice así: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Sabe que el original no dice excelso? Dice alto. Curioso, yo no sé por qué el traductor se le ocurrió poner excelso, pero el original no dice excelso, dice trono alto desde el principio. ¿Ya? Entonces, ese llamado, ¿no es cierto?, a Juan a mirar al trono de Dios, el lugar santísimo, fue el llamado que Dios hizo a los sucesores del chasco de 1844, a los que no perdieron la confianza en el programa de Dios. No se trataba simplemente, ¿no es cierto?, del paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo, sino que está implicando mucho más que eso. Es el llamado divino a comparecer por fe, con confianza, ante la corte celestial, ante el tribunal de Dios, y a contemplar 3 cosas: la vindicación de Dios y los redimidos, la exaltación del Cordero y la entrega del libro a Jesús, que lo califica para ser rey. Algunas de estas noches vamos a estudiar con más detalle el asunto del libro. En relación con la copia abierta terrenal, ¿usted recuerda que Pablo dijo que somos copias abiertas? ¿Sí? Porque ese libro que se ponía al lado del arca, se le entregaba una copia al rey, y esa era una copia precisamente de cuáles son los principios del reino. Y este reino, para poder heredar, tenía que reflejar esos principios. Por eso todo aquel que refleje esos principios es una copia abierta ante el cielo. Y ese libro era el libro de la herencia. Por eso Juan, cuando vio la imagen del libro que nadie podía abrir, se largó a llorar porque dijo: me quedé sin herencia. Apocalipsis 11:12 dice lo siguiente. Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. La palabra de Dios fue perseguida por muchísimo tiempo aquí en la tierra. Y como la tierra, los habitantes del planeta rechazan este mensaje, durante este tiempo Dios le dice a los 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? No tengo tiempo de dedicar toda la historia allí, ¿no?, de Apocalipsis 11, que tiene que ver con la Revolución Francesa, ¿no? Sino le dice: subid acá, también al trono.
y sus enemigos lo vieron, dice allí el pasaje. Y los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que el pueblo de Dios proclama aquí en la tierra ante el mundo. No solo de palabra, sino con qué también lo proclaman, con su vida, con su ejemplo, porque encarnaron la palabra, porque los que siguen a Cristo viven su palabra, la encarnan. Y estos dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, proclamaron a Jesús vestido de cilicio durante toda la Edad Media, la terrible persecución. La Iglesia Católica mató más de 50 millones de personas durante esta época. No fueron ni uno ni dos. Dice el Espíritu de Profecía que solamente en el cielo podremos ver las tremendas masacres que el mundo no conoce, pero serán reveladas en el momento cuando se revisen los libros del juicio. Y Dios, a través del último remanente, pondría sus ojos en el templo que está en el cielo. Por eso dice ahí en Apocalipsis 11:1: y me fue dada una caña semejante a una vara. Y el ángel se puso en pie diciendo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Para qué se le dio la caña? Era como lo que decimos hoy, 1 metro, ¿verdad? Era para medir. ¿Sabe para qué se mide? Para saber quién da la talla, para ver quién está de acuerdo a la norma. Y entonces, ¿a quién tenía que medir allí? Al templo, el altar y a los que adoran en él. En otras palabras, los que por fe entraron al santuario celestial. Dios propuso exaltar a aquellos que en la tierra también exaltaban a su templo, ¿no? Y propuso exaltar a su palabra también aquí en la tierra. En otras palabras, hoy vivimos en la época en que Dios va a vindicar su palabra, su gran original sellado que está en el cielo, y también a un pueblo que ha sido levantado en la tierra por el Señor para exaltar esa palabra entre los hombres. Seguidamente, Apocalipsis 11:15, se escuchó el apóstol, Apocalipsis 11:15, al sonido de la séptima trompeta. Fíjense, Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo, y decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás. Y el verso 19 dice: ¿qué es lo que se vio? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio? El arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Ya los primeros cristianos fueron exhortados a mirar hacia arriba, donde estaba Cristo sentado a la diestra de Dios en su trono de gracia. Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pongo énfasis en esto. ¿Qué trono? De la gracia, para alcanzar misericordia y la gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el trono? ¿Dónde estaba el trono de la gracia? ¿En el lugar santo? Cuando Jesús estaba intercediendo frente al altar del incienso. La misericordia. Y el pueblo de Dios, hasta antes de 1844, debía por fe entrar en una dimensión espiritual, entrar en ese templo para recibir la gracia de Cristo. Así también, hermanos, los que fuesen llamados a dar el mensaje final de juicio al mundo debían escuchar la voz de Jesús y aceptar el llamado a entrar al lugar santísimo para sentarse con fe por Él en una dimensión espiritual, pero en otro trono ahora. Vamos a Mateo 25:31. Mateo 25:31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará
¿Dónde? Ah, ¿de qué? No, no dice gracia. No dice gracia. De su gloria, perdón. Hasta antes de 1844 la invitación es a sentarnos con Él por fe en su trono de gracia. Pero a partir de 1844 se está invitando a aquellos que por fe pasen con Él al lugar santísimo. ¿A qué trono? De su gloria. Uno tiene que ver solo misericordia. El segundo tiene que haber aceptado la misericordia para poder sentarse en el trono de juicio, porque el trono de gloria implica juicio. En otras palabras, hermanos, también tenemos el privilegio y el deber de soñar con el santuario del cielo que se ha establecido para vindicarnos ante el universo. Desde la luz que provenía, ¿se acuerdan que hablamos al principio de una luz que salía del trono? Esa luz del trono de gloria, del juicio, podemos recibir la fortaleza y el valor que se necesitan, hermanos, para triunfar sobre la desconfianza de las potestades del mal. Por eso hay un llamado a medir el templo. El mismo llamado, pero con diferentes palabras y matices, encontramos en la orden que Juan recibe de medir ese templo. Entonces, Apocalipsis 11.1, que ya lo hemos leído, lo repasamos. Apocalipsis 11.1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hermanos, si nosotros nos acordamos, vamos a ver que Daniel recibe un mensaje. Vamos rapidito, Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12. Versículo 8 y 9. Dice así, Daniel 12, 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí. ¿Qué le pasó a Daniel? Escuchó, pero no entendió. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo, verso 9, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. En otras palabras, Daniel no iba a poder entender esto porque no eran para su época, para su tiempo. Y Daniel escribe el librito, escribe en un libro estas cosas. Pero ese libro está sellado, está cerrado, no lo puede entender. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10, versos 7 y 8. Apocalipsis 10, versos 7 y 8. Apocalipsis 10, 7 y 8. Y fui al ángel, dice Juan, y le dije, dame el librito. Y él me dijo, y la voz del cielo, 7 y 8, pero los días de la voz del séptimo ángel, el séptimo ángel, el tiempo del fin. A Daniel se le dijo, disculpen que lo he confundido leyendo más adelante, Daniel le dijo, Daniel, tienes el librito, anótalo, acá lo tienes, pero tú no lo vas a entender. ¿Lo vas a entender cuándo? En el tiempo del fin. Cuando llegue el tiempo del fin, ahí es que se va a entender esto. Ahora Juan, Dios lo lleva en visión al tiempo del fin, 1844 en adelante. Por eso dice, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció. ¿A quién? A sus siervos los profetas. ¿A qué profeta fue que Dios le mostró esto? A Daniel, que acabamos de leer. Y el verso 8 dice, y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está, ¿cómo está ahora? Ahora está abierto. Usted puede leer un libro abierto, pero no puede leer un libro cerrado. ¿Lo vemos? El librito abierto en la mano del ángel que está en pie sobre la tierra y sobre el mar. Y ahí le dice, y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y me dijo, tome, cómetelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Cuando lo comiera iba a ser dulce el mensaje. Jesús viene. Pero ¿qué pasa?
después que le hubiera proclamado que Jesús venía el 23 de octubre de 1844, ¿qué pasó? No vino, un chasco tremendo, le amargó el vientre. ¿Lo vemos? Clarito allí. Y tomé el librito del ángel y lo comí, en mi boca fuera dulce como la miel, y cuando lo he comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. En otras palabras, él debía seguir predicando. ¿A quién está representando? A la iglesia adventista del séptimo día, dando el mensaje final de que Cristo viene. Amén. Nos amargamos, tuvimos un chasco en 1844. Pero dice aquí el ángel, debe seguir predicando. ¿Y qué mensaje hay que predicar? ¿No? El mensaje que Cristo viene. Amén. Cuando Jesús le dio a sus discípulos el evangelio del primer chasco, les sacudió la confianza. Porque ese evangelio consistió en exaltar la cruz. Locura para el mundo, dijo el apóstol Pablo, pero sabiduría y poder para salvar. Amén. Y después de la cruz, después de ese tremendo chasco, que ahí estaban los discípulos llorando porque se le había muerto su maestro, hasta que Jesús le abrió las escrituras y le explicó qué es lo que había pasado, que habían interpretado mal. Jesús mismo le había dicho muchas veces que él iba a morir, pero sus ojos estaban cerrados. Y entonces cuando se descubrieron que se habían equivocado otra vez con el evento, entonces ellos entendieron y salieron a proclamar otra vez el mensaje de salvación al mundo. Ahora, ¿cuándo se predicaría otra vez ese evangelio al mundo? En la última generación, a la que Cristo le daría el evangelio del segundo chasco, que sacudiría también la confianza del pueblo. Sí, mis queridos hermanos, vivimos en el tiempo del fin. Y esta es la época en que debía exaltarse por toda la tierra el evangelio del juicio y de la vindicación del trono de Dios en el templo celestial. Vindicar su nombre a su Cristo, tal como Dios lo había revelado en el librito que Daniel debió sellar. Amén. Y esa, hermano, iba a ser la verdad presente para nuestra última generación. Esa verdad profética ya está abierta, puede ser entendida y es maravillosa. Amén. Dios dio a los que pasaron por el chasco de 1844 el evangelio del santuario celestial y del juicio final, para que toda la tierra sepa que este mundo llega a su fin y que el que quiera ser salvo pueda prepararse para comparecer ante el tribunal del cielo. Por eso leímos que decía allí en Apocalipsis 11 que se le dio a Juan para que mida el templo de Dios, el altar, y a los que adoran en él. Los que adoran en el templo son los que entran por fe en ese templo celestial. Lo vemos allí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 18. Efesios capítulo 2, versículos 6 y 18 dice: y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo que dice, nos hizo sentar con él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando habla de lugares celestiales, ¿de qué está hablando? Del templo de Dios en el cielo. El verso 18, porque por medio de él ambos tenemos, ¿qué dice? ¿Qué tenemos? Entrada, la llave. Jesús abrió la puerta del lugar santísimo por un mismo espíritu al Padre. Son los que comparecen, hermanos, en una dimensión espiritual ante la corte del cielo en la época final. Y en su estudio del Evangelio del Santuario debemos considerar la obra entera de salvación que involucra el ministerio de Cristo ante el altar del lugar santo, pero también, hasta 1844, pero también ante el arca en el lugar santísimo. Apocalipsis 8, ¿verdad? Versículo 3 al 4, etc. Podemos leerlo. Apocalipsis 8. Versículo 3 y 4 dice: y el otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el verso 4: y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Jesús estuvo intercediendo frente a ese altar
por más de 1000 años. Estuvo allí, capítulo 11, verso 19, nos dice lo siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Hubo truenos, lámpagos, voces y truenos, un terremoto y gran granizo. Jesús está haciendo la obra de intercesión final allí. Una orden semejante había recibido Ezequiel, hermanos, en la cautividad babilónica. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel, capítulo 43. Versículo 10. Dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados. Está hablando del santuario. Y miran el diseño de ella. ¿Qué le está pidiendo? Que mida, lo mismo que le dijo a Juan. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender la forma de la casa y su diseño y sus salidas y sus entradas y todas las formas y todas las descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Dios trae juicio a su pueblo y por eso lo está invitando a entrar al santuario a conocer su ley, las normas por las que van a ser juzgados. Y te está llamando a ti y a mí, hermano, para que entremos también al santuario celestial, para que sepamos por qué normas Dios nos va a juzgar. Y nos está llamando a nosotros también para que entendamos estas cosas, para que podamos ser salvos, arrepentirnos y ser salvos. Dios le dijo allí cuando estaban cautivos, porque esto mientras estaba cautivo allí Israel en Babilonia. Hoy el pueblo de Dios está cautivo en la nueva Babilonia. Y así como en la antigua Babilonia Dios lo llamó a su pueblo a medir el templo, o en otras palabras a poner sus vidas en armonía con las leyes del templo, así también hoy Dios está llamando a un pueblo a salir de esta Babilonia espiritual y a entrar a su templo para que conozca sus leyes y pueda poner su vida en armonía con las leyes de Dios. Por eso le dijo que no era, tenía que medir todo, tamaño, forma, función, todo. Por eso también Dios invita al pueblo del tiempo del fin a entrar a su santuario para que conozcan todo lo que está pasando en ese santuario celestial. En otras palabras, hermanos, los antiguos cautivos en Babilonia debían estudiar el evangelio que Dios reveló en los rituales del santuario, sin lo cual aquella vieja Babilonia los absorbería y perderían interés en volver a la tierra prometida. Solo comprendiendo el evangelio del santuario podrían saber qué es lo que Dios requería de ellos para que pudiesen escapar de la cautividad babilónica. Así también en la última generación de fieles, una vez superado el chasco, debía abocarse al estudio del evangelio del santuario celestial para mantener la confianza. Sin la comprensión de lo que pasa en ese santuario, no podría el último remanente entender los sucesos del tiempo del fin, ni estar preparado para comparecer ante la corte que va a decidir quién va a entrar y quién no va a entrar a la ciudad celestial. Hermanos, si queremos ser liberados finalmente de Babilonia, de la Babilonia espiritual de los últimos días, debemos mirar hacia arriba y entrar por fe en el santuario celestial. Amén. Allí está Cristo, tu abogado y mi abogado, nuestro abogado. Está cumpliendo la etapa final de intercesión en favor de su pueblo, en tu favor y en nuestro favor. Comamos, hermanos, los mensajes proféticos del santuario celestial. Ese es el llamado del Señor. Suban acá, dice Jesús, suban, miren el templo de Dios, prepárense para encontrarse con su Señor. La puerta del juicio va a estar abierta hasta que Jesús termine su obra de mediar en el lugar santísimo, ¿no? Hasta que sea coronado y entonces vuelva por nosotros. Nos dice allí en Apocalipsis capítulo 14, 14: miré y aquí una nube blanca,
y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Dios te invita a esa cena. Amén. ¿Quieres estar en ella? Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios.